Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Gracia Hermán. Os dejo mis datos al pie de esta pantalla por si después de ver este vídeo tienen alguna duda, sugerencia, comentario o necesitan algún tipo de ayuda. En el vídeo de hoy quiero informar sobre los trámites que debemos realizar ante el fallecimiento de algún familiar. Ya sé que no es agradable tratar estos temas, como no es agradable pagar un seguro de decesos o hablar del fallecimiento de un ser querido, pero tarde o temprano es un tema que tenemos que tocar, que tenemos que tramitar. Por eso quiero colaborar informando al respecto. Tras la muerte de un ser querido, los familiares no solo deben enfrentarse al dolor de la pérdida, sino también a la realización de determinados trámites para poner en orden sus asuntos, y que pueden resultar complicados para quienes no estén familiarizados con ellos. Afortunadamente, muchos de ellos pueden realizarse ya online, lo que facilita la gestión. Además, después de lo que estamos viviendo en estos momentos, entiendo que a partir de ahora la comunicación online o por internet será lo que ocupe un gran porcentaje de nuestro tiempo. Aunque hay otros en los que es obligatorio, otros trámites en los que es obligatorio y aconsejo la intervención de profesionales como abogados, registradores y notarios. En estos momentos más que nunca resulta clave saber cómo gestionar y poner en orden los asuntos que han quedado pendientes tras un fallecimiento. Cuando se produce un fallecimiento, el médico dará fe de la defunción. Este es el documento que se aportará al registro civil para inscribir la misma. Lo más común hoy en día es que la muerte se produzca en el hospital y será el hospital o bien los parientes los obligados a solicitar el certificado de defunción. Las funerarias suelen hacerse cargo de estos trámites en nombre de la familia si se tiene un seguro de decesos. Esto se encarga de tramitarlo todo junto con la funeraria. Si no se tiene un seguro de decesos, también se encargará la funeraria, pero evidentemente todos estos trámites son de pago. Son los familiares los que correrán con el coste del sepelio. Tenemos que tener en cuenta que el coste del sepelio, si no se pide la exención o la subvención o la ayuda al ayuntamiento correspondiente porque carecemos de liquidez o de dinero para asumir este gasto, hay que pagarlo. Y aunque no aceptemos la herencia, incluso aunque no se acepte una herencia, la compañía, la funeraria, puede reclamarnos que paguemos la cantidad vía judicial. La inscripción de la muerte de una persona se debe realizar dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento, pues sin este requisito no se expedirá la licencia de enterramiento. Es decir, una vez que tengamos el certificado de defunción emitido por el doctor que haya certificado este fallecimiento, se tramitará el entierro. El certificado de defunción es el primer trámite que debemos realizar. La inscripción del fallecimiento de una persona en el registro civil, que incluye la fecha, hora y lugar del fallecimiento, es necesaria para que la muerte produzca efectos civiles. El registro competente será el del lugar donde haya ocurrido el óbito, es decir, el fallecimiento, con algunas excepciones para el caso de muertes violentas o cuando la muerte se produce en un viaje. Así que es a este registro al que hay que dirigirse para solicitar un certificado de defunción. Tras la inhumación o entierro del fallecido se produce la sucesión legítima testamentaria o ab intestato, o sin testamento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que solicitar el certificado de últimas voluntades y para qué sirve? ¿Cómo puedo conocer si el fallecido tenía suscritos seguros de vida o fallecimiento o qué plazo existe para liquidar el impuesto de sucesiones? Son algunas de las preguntas a las que debe enfrentarse cualquier ciudadano tras el fallecimiento de un familiar directo, desde que se expide el certificado de defunción por el registro civil hasta que acudimos al notario a firmar la adjudicación de la herencia. El certificado de defunción es un documento esencial que deberemos solicitar cuanto antes, pues es necesario para los trámites posteriores. El certificado de defunción es el que acredita la muerte de una persona y por tanto abre la puerta a la herencia. Además de ser imprescindible para solicitar cualquier pensión, como la de viudedad u orfandad, trámites para los que hay que acudir a la oficina de la Seguridad Social. Y por ello es aconsejable
que cuando solicitemos el certificado de defunción no nos conformemos con pedir una copia, sino que pidamos, creo que son mínimo 3, que es la que el folleto nos permite. Porque tanto la Seguridad Social como el Registro Civil, como el juzgado en el caso de que haya que tramitar la herencia por vía judicial, nos exigirá un documento original. Para solicitar un certificado de defunción tan solo tienes que presentar tu DNI. En caso de que lo solicites en nombre de otra persona, debes presentar su DNI. Y los trámites, la petición se puede hacer vía online a través de la página de justicia del gobierno. Actualmente el Registro Civil Exclusivo de Madrid no permite, actualmente el de Madrid no permite no admite solicitudes de certificado hasta que no acabe el estado de alarma en el que estamos ahora mismo incursos. Este certificado lo puede solicitar cualquier ciudadano que lo requiera y que tenga interés. Puede solicitarse personalmente en la oficina del Registro Civil, por correo o por internet, pues el Ministerio de Justicia tiene una página web al efecto. También necesitamos los actos de última voluntad. Saber si el difunto otorgó o no otorgó testamento es fundamental, pues los trámites serán distintos en cada caso. Cuando una persona otorga testamento ante notario en algún momento de su vida, el hecho queda inscrito en un registro, el Registro General de Actos de Última Voluntad. El certificado de últimas voluntades informa sobre si la persona murió con testamento o sin él, o si el testamento quedó revocado por otro posterior. El que vale, el testamento válido, el que se tiene en cuenta, el que se tiene que presentar en el registro, en el notario, es el último testamento. Incluso después de haber presentado el último, nos podemos encontrar con que algún familiar o una tercera persona nos aporte un testamento hológrafo, es decir, un testamento firmado a mano que solamente conocía el fallecido y que por cualquier cosa lo tenía en casa, escondido o guardado. En este caso hay que presentarlo a la Administración de Justicia, al juez competente, y solicitar que se revoque, que se impugne los anteriores testamentos otorgados. Se puede solicitar, la petición de los actos de última voluntad, se puede solicitar online en la página web del Ministerio de Justicia. Así, los herederos podrán dirigirse al notario autorizante del último testamento y obtener una copia del mismo, pudiendo tramitar la aceptación o repudiación ante el notario que libremente designen. Este documento se precisa para la realización de cualquier acto sucesorio. Puede solicitarlo cualquier persona interesada, aportando el certificado literal de defunción original, y se hace a través de un modelo específico. Además, hay que abonar una pequeña tasa. Creo que no supera los 4 euros. Se puede pedir presencialmente o por correo postal. Y si dispone de certificado digital, a través de la página web del Ministerio de Justicia, donde también puede descargarse el modelo oficial. El certificado podrá pedirse transcurridos 15 días desde el fallecimiento y tarda unos días en ser expedido. Cuando el certificado indica que el difunto otorgó el testamento y en qué notaría se realizó, se debe pedir una copia en el despacho del notario en que se hizo. Debe ser una copia llamada auténtica, validada por el notario. Lo pueden pedir las personas que tengan algún derecho a la herencia y deberán acudir personalmente con su documento nacional de identidad. El notario se encargará de lo demás. Es más, ante cualquier duda, ante cualquier ignorancia o ante cualquier que no se pueda realizar la tramitación, se puede acudir a cualquier profesional para que te ayude en la tramitación del mismo. Por el contrario, si no se otorgó testamento, habrá que formalizar lo que se denomina declaración de herederos. Es un documento que habrá que realizar ante notario y que determina qué parientes tendrán derecho a la herencia, según la ley, aplicable y siguiendo un orden de parentesco. Para solicitarlo hay que acudir al notario adjuntando una serie de documentos que suelen ser el DNI del fallecido, el certificado de defunción, el de acto de última voluntad o el libro de familia. A la firma de la escritura deberán comparecer los familiares con derecho a la herencia. En este documento no se van a repartir los bienes, sino que simplemente se designarán quiénes son los que heredarán. También es aconsejable, es preceptivo,
solicitar el certificado de contratos de seguro. Es posible que el fallecido hubiera suscrito algún seguro y lo desconozcamos. Solicitando este certificado, sabremos si nuestro familiar tiene contratos vigentes en los que aparecía como asegurado y con qué entidad. En el caso de que no figurase en ningún contrato, también se hace constar expresamente. Este documento, este certificado, se solicita conjuntamente en el mismo modelo con el que pedimos el certificado de últimas voluntades. Habrá que acompañar el certificado literal de defunción, original o fotocopia compulsada. Puede pedirlo cualquier persona interesada en obtener información presentando los documentos que requiere. También tarda unos 7 días en emitirlo. Si se pide por correo postal o con 48 horas máximo si tenemos certificado digital y lo solicitamos a través de la página del Ministerio de Justicia. Una vez obtenido el testamento, si el fallecido lo otorgó o la declaración de herederos si no lo hizo, el siguiente paso, es decir, testamento o declaración de heredero, el siguiente paso es la partición de la herencia. Hasta que no se haga, no podrá sacarse ningún dinero que haya en los bancos a nombre del fallecido, ni tampoco podrá vender ningún inmueble, no se podrá vender ningún inmueble registrado a nombre del difunto. Para ello es necesario el llamado cuaderno particional. Se trata de un documento donde se recogen todos los datos, los bienes que tenía el difunto, ya sean inmuebles, cuentas corrientes o depósitos de dinero, vehículos u otros, y su valoración. También las deudas, si las hay. La valoración requiere en muchos casos, como todos sabemos, una tasación. Esto supone un gasto también, evidentemente, porque las tasaciones, si en el supuesto de que haya pleitos entre familiares, no se van a conformar con una tasación que haya hecho cualquier profesional que no esté legítimamente registrado. Por eso que hay herencias que son muy sencillas, muy simples, que no acarrearán ningún problema, y otras que serán más complicadas. La partición de la herencia y adjudicación a los herederos se realiza usualmente en escritura pública ante notario. Si alguno de los herederos no puede acudir, pueden otorgar un poder a otro de los herederos u otra persona para que acuda y firme en su nombre. También puede hacerse un documento privado, especialmente si el difunto no dejó bienes inmuebles y no hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. En la escritura de partición de herencia, los herederos deben estar de acuerdo sobre los bienes que corresponden a cada cual. La adjudicación supone la entrega a cada heredero de la propiedad de los bienes que le corresponden, siempre que hayan aceptado la herencia, está claro. No es obligatorio aceptar la herencia. Si alguno de los herederos quiere repudiar su herencia, deberá hacerlo en forma expresa y en escritura ante notario. La repudiación y la aceptación de una herencia son irrevocables, por lo que una vez que se otorgan no pueden volverse atrás. Aconsejo que antes de aceptar una herencia se revise el cuaderno particional, al objeto de verificar si el pasivo supera el activo o viceversa. Es decir, si el finado tiene más deudas que patrimonio, activo y liquidez. Si es así, es decir, si tiene más deudas que patrimonio activo, si es así, mejor no aceptar la herencia. Evidentemente no tiene sentido, y si a pesar de todo, por poseer patrimonio no tasado o susceptible de poder variar su valor, como puede ser un inmueble que ahora valga 100 y luego puede valer 200 porque consideramos que es un inmueble de valor, pero que por causa de la crisis que estamos atravesando ahora mismo, pues se ha devaluado, pero tenemos la certeza de que en un futuro puede evaluarse otra vez, podemos aceptarlo, ¿no? Pero en este caso, si desconocemos su valor y queremos aceptar, independientemente de lo recogido en el cuaderno particional, aconsejo se acepte a beneficio de inventario, teniendo en cuenta como gasto los impuestos derivados del fisco. Es decir, a veces miramos el activo, miramos el pasivo y decimos, bueno, está más o menos igualado, queremos aceptar porque yo creo que estos inmuebles valen más y los puedo vender por más de lo que aparece en el cuaderno particional. Pero no hemos tenido en cuenta los impuestos, y cuando nos viene Hacienda con los impuestos resulta que los gastos superan a los ingresos y nos ha costado dinero aceptar la herencia. En ese caso hay que aceptarla a beneficio de inventario, lo que quiere decir
que solamente asumiremos como gastos de la herencia aquellos a los que el activo pueda responder. Es decir, si de activo hay 100 y de gastos hay 120, solamente vamos a corresponder con 100. No tenemos que poner nada de nuestro bolsillo. Por eso, hay dos opciones cuando tenemos dudas sobre el pasivo de la herencia. Si consideramos que el pasivo de la herencia supera al activo, tenemos dos opciones: no aceptar la herencia, repudiar la herencia, o aceptarla a beneficios de inventario. Las herencias a veces pueden suponer un problema, por ello es muy importante que acudamos en busca de un profesional que nos asesore, nos oriente y nos acompañe durante toda su tramitación. Un profesional de confianza. Una vez aceptada la herencia de confianza y profesional, ya lo dice la palabra, que sepa de qué se está tratando. Una vez aceptada la herencia y firmados los documentos ante el notario, llega el momento de pagar a Hacienda. Cada heredero deberá liquidar el impuesto por el valor de los bienes que le corresponda, restando las deudas o cargas que tuviera el fallecido. El plazo para liquidar el impuesto es de 6 meses desde el fallecimiento. Pasado ese plazo, Hacienda podrá cobrarnos el recargo que corresponda. Este impuesto está transferido a las comunidades autónomas. Y Cataluña, creo que es el modelo 660. Cada una con su propia normativa. Las comunidades, cada una tiene su propia normativa al respecto. Por ejemplo, en el País Vasco se paga mucho menos que en el resto de España, y otras comunidades como Madrid han establecido bonificaciones que en la práctica casi suponen exención total para los hijos herederos. En Cataluña se paga entre un 7,65% a un 32%. El criterio para la aplicación de cada una es el lugar de residencia del difunto. El impuesto de sucesiones se liquida en la comunidad autónoma donde tenía su residencia habitual el causante, es decir, aquella en la que el difunto vivió un mayor número de días durante los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. La liquidación debe acompañarse junto con la siguiente documentación: certificado de defunción, certificado del registro de últimas voluntades que le facilite el Ministerio de Justicia, declaración de herederos o documento privado en el que hagan constar los bienes del finado, copia de los DNI, certificado de las entidades bancarias donde nos diga el saldo existente en cuenta corriente y depósitos a fecha del fallecimiento. Además, la cuantía a pagar variará dependiendo del valor de lo heredado y del parentesco con el fallecido. Cuanto más lejano, más porcentaje deberá pagarse. Después de abonado el impuesto sobre sucesiones, podremos inscribir en el registro de la propiedad los bienes inmuebles heredados. Además del impuesto sobre sucesiones, y en el caso de heredarse bienes inmuebles, también deberá liquidarse el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos, la plusvalía, comúnmente llamada así. Este impuesto es municipal, por lo que habrá que liquidarlo en el ayuntamiento correspondiente al lugar donde se encuentre el inmueble. Cada heredero deberá liquidar la parte correspondiente a la cuota que haya adquirido. Es conveniente acudir a la oficina municipal a informarse, pues cada ayuntamiento puede aplicar distintas bonificaciones o exenciones al tributo. Debemos tener en cuenta que para poder inscribir en el registro de la propiedad los inmuebles heredados, debemos acompañar el justificante de haber liquidado y abonado ambos impuestos. No nos escapamos. En caso contrario, el registrador denegará la inscripción. Y eso es todo. Muchas gracias si me habéis visto y hasta el próximo vídeo. Un saludo.